Ya, ahora sí. Ya, bueno, hoy día vamos a hablar sobre la toma de conciencia jodorowskiana. Ya vamos a abordar este tema que del webinar pasado nos dimos cuenta que era algo un tanto polémico porque hacía una diferencia importante de la cual les voy a contar más adelante. ¿Ya? Para los que no me conocen, soy Aníbal. Trabajo con el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia dentro de un enfoque de trabajo interior, es decir, uso estas herramientas, las conozco y las aplico en mi camino interior, eh, donde voy desarrollando también otras estrategias para generar una autonomía, es decir, esto es un impulso, un movimiento de crecimiento que la idea es que no pare nunca. En marzo tiene un montón de, de panoramas. Yo estoy súper contenta con el lanzamiento de la escuela y además de este impulso en el que ustedes son protagonistas de sumarse a estos eventos. Tenemos una cartelera con harto eventos y ustedes se pueden inscribir en lavidainterior.com/escuela, ¿ya? Y también hay cursos y formaciones por si están buscando. A mediados de marzo empieza este curso de tarot, después en abril empieza uno de árbol genealógico y en junio uno de psicomagia. Ya, aquí una advertencia que es importante. Em, Vamos a abordar un tema muy específico de todo lo que es la cosmovisión jodorowskiana. Yo me comprometo a hacerlo digerible. O sea que estos años de investigación que tengo y probablemente ustedes también los tengan, eh, no vamos a abordar algo que no podamos aquí desmenuzar. Entonces, mi compromiso es hacérselo lo más simple posible, sin por ello quitarle profundidad, pero sí voy a dirigirme específicamente a lo que es el marco jodorowskiano, ¿ya? Independiente que esto en otros caminos interiores y en otros enfoques también está, ¿ya? O sea, aquí uno pudiera hacer otro ejercicio, que es relacionar todo lo que se ve en este enfoque con otras disciplinas, que es súper interesante, pero aquí mi propósito es solo enfocarme dentro de la cosmovisión jodorowskiana y los elementos que lo componen y cómo se van relacionando uno a otro, ¿ya? Entonces, por eso voy a ser súper específico. Voy a usar libros a veces, harto lo voy a usar de hecho, para referirme, ¿ya? Pero no significa que esto uno no lo puede sacar de este marco. Yo lo saco constantemente de este marco, pero mi ejercicio hoy día es presentárselo desde la fuente que es esta cosmovisión, ¿ya? Es decir, esto se los presento, pero con una condición, que esto sea solo una referencia, es decir, esto que yo voy a mostrar muy detalladamente y a veces biográficamente referenciado a Jodorowsky. Lo importante no es Jodorowsky, ¿ya? Lo importante es cómo eso a mí me ayuda, o cómo sus dificultades, cómo sus logros a mí me ayudan en mi camino interior, ¿ya? Entonces eso es clave y es la advertencia que le hago, porque si no, esto se va a volver algo que no les va a poder alimentar, ¿ya? Como todo. Esto es, la pregunta es cómo esto resuena conmigo y cómo esto me ayuda a seguir en mi camino. Entonces, vamos a la toma de conciencia jodorowskiana. Entonces, para avanzar en la toma de conciencia jodorowskiana, yo voy a tener que tomar dos elementos, que son el consciente y el inconsciente para Jodorowsky. Con esta base, nosotros vamos a poder construir qué es la toma de conciencia, porque es importante o cuándo sirve y cuándo no sirve. Entonces, para hacer este ejercicio, yo voy a tener que tomar tres enfoques. O sea, hay una respuesta que uno podría encontrar en el mundo del tarot, una en el árbol genealógico y una en la psicomagia. Y Jodorowsky tiene esta tendencia a separar la agua, ¿ya? Cuando habla de acto terapéutico, dice ya, psicomagia. Cuando habla toma de conciencia, el tarot. Cuando habla de las repeticiones, el árbol genealógico. Entonces, esto está separado, pero para nosotros darle una respuesta eh, integral, vamos a necesitar hacer un cruce, ¿ya? Entonces, yo les voy a invitar a que me acompañen en hacer este cruce, ¿ya?
que me tomó mucho tiempo, años, eh, y que es un juego primero bibliográfico. O sea, primero entender cuáles son los libros principales y de esos libros principales, dónde están estos elementos que nos permiten decir que es una toma de conciencia. Hay otros libros que son importantes, por ejemplo, el primer libro que es La Trampa Sagrada y el último que sacó también de psicomagia, que también nos dan pistas para entender qué es lo que es la toma de conciencia. Eh, Hay otros más, ¿ya? Este trabajo, mi idea es abarcar la mayor cantidad de elementos posibles, pero digerido. También podemos sumar a Marian Costa, y otros libros que son clave, el Cabaret Místico, el Dedo y la Luna. O sea, que hay mucha bibliografía que es importante considerar para entender un elemento, ya que esto que es la toma de conciencia. Y dentro de un camino interior, entonces hay que entender la biografía de Jodorowsky, que está en dos libros, La danza de la realidad, El maestro y las magas, o en sus películas, ¿ya? Entonces, el ejercicio que estamos haciendo es tratar de interpretar este concepto que es parte de la cosmovisión, pero de manera integral, ¿ya? Tenemos estas tres herramientas, el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia, donde se usa lo que es la toma de conciencia, donde están estos elementos, conciencia, inconsciencia o inconsciente, y tenemos su camino y su recorrido y estos libros que son las pistas clave, ¿ya? También tenemos un trabajo, digo tenemos porque una información uno la puede sacar de los libros, ¿ya? Pero también están las charlas documentales de Jodorowsky. Eso todo está sistematizado, está revisado. Fueron varios años que me dediqué a investigar cuáles eran todas las charlas, eh, a generar índices, ¿ya? O sea, para saber qué dice cada una de estas charlas, qué conceptos se toca en esta otra. Bueno, todo eso ya está mapeado. También está considerado acá. Y también está un recorrido entendiendo por diferentes exponentes qué es lo que aporta cada uno, ¿ya? Porque esta cosmovisión no solo involucra lo que dice el jugador, que sino hay que entenderlo en la aplicación también que le da cada exponente, referente, ¿ya? Algunos tienen más relación, otros menos, pero cada elemento nos va ayudando a tener esta visión global. Entonces, con esta visión global es con la que yo estoy tratando de sintetizarles de la manera más práctica este concepto para que lo podamos degustar, ¿ya? Entonces, primero, para entrar a esto, a integrar estos tres elementos, tenemos que separarlos. Entonces vamos a partir por lo que nos habla metagenología sobre la conciencia. Entonces, fíjense acá. Dice, conciencia y conciencia. Se confunden ambos términos, pues conciencia con mayúscula se interpreta como aquello de lo que soy consciente, es decir, aquello de lo que me doy cuenta en la vigilia. Pero en realidad, lo que es consciente es aquello que erróneamente llamamos inconsciente. Somos más el inconsciente que la conciencia. Si nos liberamos del concepto de ser conscientes de, la conciencia es lo que realmente somos, una naturaleza indefinible, a la que a veces llamamos alma y otras espíritu. En cambio, lo que llamamos conciencia es la individualidad en la vigilia, una cárcel racional que nos hace creer que solo somos aquello de lo que nos damos cuenta. Ya, este es el texto más difícil que vamos a leer, porque este texto está dentro del libro Metagenealogía y se habla como los fundamentos de la teoría jodorowskiana. Entonces, el libro que nos dice, y el capítulo en particular que nos dice, mira, aquí hay elementos que están unidos y necesitamos entender estos conceptos clave para entender el trabajo del árbol genealógico en particular, ¿ya? Y uno de ellos es conciencia y conciencia con minúscula. Entonces, es importante este concepto porque esta yo diría que es como el primer paso que nos va a abrir un mundo para entender qué significa toma de conciencia, si es con minúscula o con mayúscula. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Entendiendo que Jodorowsky
hace una diferencia clara en que el tarot y el árbol genealógico solo generan una toma de conciencia. Por ello, necesitamos generar una acción creativa que va a ser un acto de psicomagia para Jodorowsky, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí yo hice unos apuntes para que lo podamos usar. Entonces, dice, conciencia, con mayúscula, lo que realmente somos, una naturaleza indefinible a la que a veces llamamos alma y otras espíritu. En cambio, conciencia con minúscula vendría a ser la individual y la vigilia, una carta racional que nos hace creer que solo somos aquello que nos damos cuenta. O sea, podríamos decir que el conciencia con mayúscula es nuestra esencia y conciencia con minúscula es nuestro ego. Ya, así en simple. De hecho, eh, más adelante lo va a definir de esa forma. Aquí vamos con otro concepto. Ya, estos son los, bueno, recuerden, estos son lo más complejo que vamos a ver, pero sí me gustaría que lo leamos juntos. ¿Qué es el inconsciente? Dice, frente a la actitud psicoanalítica de transformar el lenguaje del inconsciente, sueños, actos fallidos, sincronicidades, en lenguaje articulado y explicaciones racionales, en la psicomagia se trata de enseñar al intelecto el lenguaje del inconsciente, compuesto en su mayor parte de imágenes y acciones que desafían a la lógica. El inconsciente contiene todas las informaciones, imágenes, experiencias, etcétera, que en esencia se oponen a toda lógica. Pero en la forma en que Alejandro Jodorowsky concibe el inconsciente, este no es un enemigo, sino un aliado cuando se lo obedece. Ya, esta es una definición del inconsciente, pero es muy ambigua, ¿ya? Em, pero sí pone un elemento que desafía la lógica, ¿ya? Lo que está en el inconsciente desafía la lógica. Entonces, podríamos resumirlo que tenemos el inconsciente y tenemos el lenguaje del inconsciente. Entonces, el inconsciente es donde está toda esta información que desafía la lógica y el lenguaje del inconsciente son imágenes y acciones que desafían la lógica. Entonces, consciente e inconsciente está lo que desafía. ¿Ya? Incluso podríamos decir lo que desafía a la conciencia. Después, en este libro hay unas definiciones donde dice que el ser esencial y el ser personal, es decir, nuestra esencia y nuestro ego. Y aquí nosotros podemos ver que efectivamente se relacionan con el conciencia con mayúscula y el conciencia con minúscula. Entonces, ser esencial o yo esencial es la individualidad sublime y creativa, independiente de nuestra herencia, el ser esencial, el uno mismo, el Dios interior. El ser personal o yo personal es el ego individual y hasta cierto punto enfermo, creado por la influencia de la sociedad, la cultura, la familia, pero que puede eh, volver a descubrir su yo esencial gracias al trabajo con su árbol. ¿Ya? Entonces, efectivamente, conciencia con mayúscula sería el ser esencial o el yo esencial y conciencia con minúscula sería el ser personal o el yo personal. Entonces, ya acabamos de meternos en la parte, la única parte de toda la literatura de Jodorowsky donde hay definiciones, ¿ya? Eh, y tenemos algunas claves. Conciencia con mayúscula, nuestra esencia. Conciencia con minúscula, en la parte racional, ¿ya? Más asociado al ser personal o este yo, este ego del cual somos, ¿ya? Entonces, eh, volvamos, queremos definir qué es toma de conciencia, vamos a identificar qué es consciente y qué es inconsciente, y mira, Jodorowsky nos está diciendo que él entiende por inconsciente, y dijimos algo que desafía la lógica, ¿ya? Pero por conciencia, al parecer no hay una, sino dos. Una conciencia con mayúscula, esencia, y una conciencia con minúscula, ego. ¿Ya? Digamos. Hace una definición de algo que no sé si ustedes lo habían escuchado, que es el supraconsciente. ¿Ya? El supraconsciente dice, el espíritu humano aspira ante todo a dos cosas, al conocimiento y a la inmortalidad. El inconsciente entonces debería concebirse compuesto de dos zonas, aquello que es producto de las experiencias del pasado, incluyendo en ella nuestros vestigios animales y a la que se podría seguir llamando inconsciente, y a esa otra que encierra en potencia las posibilidades de mutación tendiente a desarrollar seres con conciencia cósmica, para nada compuesta por experiencias pasadas, sino por posibilidades futuras, a la que se capta en estados poéticos y proféticos que podría recibir el nombre de supraconsciente. Ya, entonces,
Antes les contaba, no define lo que es inconsciente, pero aquí, en la parte de supraconsciente, ya tenemos una definición del inconsciente, que también no es uno, sino son dos, ¿ya? Teníamos que conciencia no es una, son dos, y tenemos que inconsciente no uno, son dos, ¿ya? Por lo menos estamos viendo algo similar, ¿ya? Todavía no entendemos para qué es todo esto, pero entendemos que hay algo similar acá. Entonces, el inconsciente, tenemos el consciente con mayúscula, uno que es la parte del pasado, pero también tenemos otra que tiene relación con el futuro. Y además, asociada a, ahí dice, desarrollar seres con conciencia cósmica, con mayúscula, ¿ya? Que no está delimitada por el pasado. O sea, para Jodorowsky el inconsciente es de partida todo lo que está, lo que está más allá de nuestro ego y además que alberga información tanto del pasado como del futuro, ¿ya? O sea, el inconsciente, si uno tenía como la sensación pasado, acá él te está diciendo no solo pasado, pasado y futuro, ¿ya? Ok, sigamos. Eso es lo que podemos obtener en este primer esbozo, en la única parte donde hay definiciones, ¿ya? Pero nos van a servir para lo que es esta investigación, ¿ya? Entonces sigamos. Aquí viene el choque, es un choque. Yo se lo advierto, pero es importante que sepan que aquí vamos a entrar en un choque, ¿ya? Entonces, leamos. Yo consideraba el tarot como un test proyectivo que permitía ubicar las necesidades de la persona y saber dónde residían sus problemas. Es bien sabido que la mera actualización de una dificultad inconsciente o poco conocida constituye ya un esbozo de solución. Al trabajar conmigo, las personas tomaban conciencia de su identidad, de sus dificultades, de lo que las llevaba a actuar, ¿ya? O sea, aquí ya estamos viendo qué es lo que es tomar conciencia para Jodorowsky. El tarot permitía eso, ¿ya? Yo les hacía pasearse a través de su árbol genealógico para mostrarles el origen antiguo de algunos de sus malestares. Sin embargo, me di cuenta enseguida de que no podía haber ninguna curación verdadera si no se llega a una acción concreta, ¿ya? Entonces, esto es importante resaltarlo porque él lo que está diciendo es que ni con el tarot ni con el árbol genealógico uno llega a una curación verdadera, ¿ya? Y el elemento por qué no llega a una curación verdadera, está diciendo ahí, es porque es solo una toma de conciencia, ¿ya? Entonces, fíjense lo importante que es dilucidar qué significa toma de conciencia, ¿ya? Sigamos. Para que la consulta tuviera un efecto terapéutico, tenía que desembocar en una acción creativa llevada a cabo en el ámbito real. Para lograrlo, tuve que indicar a quienes venían a verme uno o dos actos a realizar. La persona y yo teníamos que, de común acuerdo y con plena conciencia, fijar un programa de acción muy preciso, así es como llegué a practicar la psicomagia. ¿Ya? Entonces, aquí es muy tajante en el sentido de que dice explícitamente una toma de conciencia, que es lo que se logra con el tarot y con el árbol genealógico, no es suficiente para una acción curativa. De ahí sale la psicomagia. Y aquí otra vez en el mismo libro dice, para superar una dificultad no basta con identificarla claramente, una toma de conciencia que no es seguida de un acto resulta completamente estéril. ¿Ya? O sea, ahora si a ti te gusta el tarot, a mí me gusta el árbol genealógico y me encanta y uno hace un trabajo, aquí si uno lee esto y dice, oye, aquí uno sigue tantos años estudiando el tarot, el árbol genealógico, si al final estoy completamente estéril. Entonces, de partida aquí uno se pregunta, bueno, eh, ¿cuál es el acto? ¿Qué significa un acto? ¿Ya? ¿Qué es eso de acto? ¿Ok? Que es un tema que abordamos en un webinar pasado y que vamos a retomar en un webinar del futuro. ¿Ya? ¿Qué es un acto? ¿Y cuáles son los actos? ¿Por qué son tan importantes los actos? ¿Ya? Entonces aquí podemos tomar lo que ya observamos en el libro Metagenealogía, que representa el trabajo del árbol genealógico, una frase que es clave en las definiciones, que dice Jodorowsky, somos más el inconsciente que la conciencia, ¿ya? Entonces, si uno toma eso, somos más la toma de inconsciente que la toma de conciencia. Entonces, eh, tomar la conciencia no significa que uno deja de estar tomado por el inconsciente, ¿ya?
tomarlo de otra forma, ¿ya? Y la conciencia acá es el yo personal, el ego, ¿ya? Entonces, uno podría decir, si nuestro ego toma conciencia, eso no significa que hay una transformación, ¿ya? Entonces, la acción curativa va a venir cuando haya una transformación. Ahí tenemos ya dos elementos. Tenemos el árbol, tenemos la psicomagia, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Recuerden que están muteados porque cuando vean la sección de preguntas, ahí los voy a desmutear. Ya. Sigamos entonces. Tenemos dos elementos ya. El árbol, psicomagia. Vamos a ir a ver qué dice el tarot, ¿ya? Que son a veces elementos que uno no tiene la capacidad o el tiempo para mezclarlo. Aquí yo le estoy haciendo ese vaciado para que veamos qué se puede encontrar. Entonces, interesante. Vamos a ver lo que dice la vía del tarot. Aquí está una parte de las finales del libro. ¿Ya? Yo hice el ejercicio de buscar conciencia con S, conciencia sin S, toma de conciencia, inconsciente, supraconsciente. Hice todas las investigaciones. Fui en todas las citas donde estaban esas palabras y entender en qué contexto estaban para ver dónde volví a tomar estos temas. ¿Ya? Y aquí rescaté los más importantes para que nos complemente esto con lo que ya venimos recorriendo. Entonces dice, aceptando las defensas en lugar de atacarlas de forma directa, el tarotista debe rodear las negociaciones hasta encontrar una abertura por donde deslizar una mínima toma de conciencia. Luego invitar al consultante a meditar esta revelación durante el tiempo que le sea necesario y una vez bien comprendida, regresar para seguir excavando en su memoria gracias a una nueva lectura. Entonces, Jodorowsky está hablando del proceso donde efectivamente se generan tomas de conciencia y a veces la persona, el consultante, resiste las tomas de conciencia. ¿Ya? Ahí es en el momento en que él habla de esto, ya de una estrategia, de cómo hacemos que se genere esa toma de conciencia. ¿Ya? También habla de otro elemento que ya tomamos en el árbol. Él habla de conciencia con mayúscula, ¿ya? Pero aquí no lo dice. Aquí, si uno leyó metagenealogía y ve la diferencia, puede aquí entender que está hablando de algo diferente. Entonces, leamos qué dice. Estamos unidos a la divinidad por una conciencia infinita, eterna, impersonal, siempre en expansión al igual que el universo. Con ese ojo interior testigo puro nos vemos vivir. Pero la encarnación hace que esta conciencia se mimetice con nuestra forma, quedándose estancada a causa de diferentes traumas. Haber vivido en la infancia experiencias de adulto o no haber vivido lo que se debía vivir, sometidos por padres tóxicos a abuso intelectual, emocional, sexual y material. ¿Ya? Entonces aquí la conciencia con mayúscula hace nuevamente es, es paralelismo con lo que ya habíamos visto en metagenealogía o el árbol genealógico. La conciencia con mayúscula es nuestra esencia. ¿Ya? Luego dice, el punto de vista desde el que nos observamos es el de la edad donde padecimos las experiencias negativas. Cuando observamos el mundo, lo hacemos desde pensamientos, sentimientos y deseos estancados, obteniendo respuestas limitadas a nuestros actos limitados. Una ley mágica dice, el mundo es lo que creemos que el mundo es. El trabajo iniciático es aquel que nos permite cambiar nuestra mirada y observar los sucesos interiores y exteriores desde un punto de vista cósmico, infinito y eterno. Aquí las negritas y los subrayados lo, lo agregué porque fíjense que aquí no está hablando de acciones, pero sí está hablando de transformaciones. Entonces, está diciendo que si uno cambia su punto de vista, efectivamente uno pasa de un punto de vista limitado a un punto de vista más cósmico o infinito, eterno. Si cambiamos nuestra mirada, ahí está el trabajo iniciático, ¿ya? Entonces, la pregunta que a mí me surge, bueno, ¿y de qué se trata ese trabajo iniciático? ¿Ya? ¿O qué es ese trabajo iniciático? ¿Ya?
Entonces, dice, un trabajo iniciático con el tarot es el de cambiar nuestro punto de vista, hacerlo emerger de la cárcel de la edad para comenzar a observarnos con una mirada cósmica, eterna e infinita. Según los golpes de la vida, en nuestros cuatro centros tenemos edades diferentes. Una persona puede mentalmente ser un adulto de 40 años, emocionalmente tener 8 años, sexualmente 15 y corporalmente 60. Entonces, ya, aquí está hablando del tarot, está hablando de algo que es el trabajo iniciático y está diciendo que eso significa cambiar nuestro punto de vista. ¿Ya? Aquí no dice que eso es salud, ¿ya? Pero pareciera que algo positivo, ¿ya? Pareciera que algo muy bueno, eh, observarse con una mirada y un punto de vista más amplio, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? Sin embargo, el ojo testigo, Dios interior, quinta esencia, ser esencial, tiene la edad del universo. Podemos expandir incesantemente esos cuatro puntos de vista. La enfermedad, el sufrimiento, la depresión son puntos de vista estrechos, una carencia de conciencia con mayúscula. Cuanto más funciona la conciencia con minúscula, con conceptos, sentimientos, deseos y necesidades estancados, mayores son los males. Pero si nos vemos desde un punto de vista universal, cesan los problemas. ¿Ya? Entonces aquí llegamos a un punto muy clave, porque ahí si se fijan está puesto la enfermedad, el sufrimiento, la depresión. O sea, la enfermedad es una carencia de conciencia con mayúscula. Entonces aquí ya entramos a hacer la vuelta al círculo. Entonces, ¿qué significa esto? Retomemos lo que habíamos leído antes. Yo consideraba el tarot como un test proyectivo que permitía ubicar las necesidades de la persona y saber dónde residían sus problemas. Es bien sabido que la mera actualización de una dificultad inconsciente o poco conocida constituía una esposa solución. Trabajar conmigo, las personas tomaban conciencia de su identidad y sus dificultades de los que les llevaba a actuar. Y por eso se requería un acto. Pero según lo que estamos leyendo en el tarot, si uno toma conciencia con mayúscula, no necesita el acto, ¿ya? O tomar conciencia con mayúscula es un acto, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia. Tomar conciencia con minúsculas sería darse cuenta de algo importante, pero no significaría que entró la salud en uno, ¿ya? ¿Me siguen o no? Es importante, por eso yo les puse la formulita ahí abajo. Tomar conciencia con minúscula no es salud, pero tomar conciencia según Jodorowsky dice que sí es salud, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí en la vía del tarot al final del libro también nos habla de algo importante, que esto también resuena con lo que habríamos encontrado en el árbol genealógico, ¿ya? Dice, el consultante confunde conciencia, el ser esencial, con el acto de darse cuenta de algo. La finalidad de la conciencia es llegar a ser ella misma para después enfrentarse a la divinidad. No se la tiene por completo, es una semilla que se desarrolla por sucesivas mutaciones, ¿ya? Y ahí en particular, después describe qué son los niveles de conciencia, ¿ya? Pero si llegamos al final, dice lo siguiente. Si el tarólogo, sin prepararlo previamente, trata de conducir al consultante hacia una mutación que eleve su nivel de conciencia, éste sentirá como si le arrancaran los dientes. Para cambiar hay que desear cambiar, saber que se puede cambiar y por fin aceptar las consecuencias de ese cambio. Ya, entonces sí, eh, efectivamente, cuando uno toma conciencia con mayúscula, hay una sanación, una salud. Pero al parecer, según Jodorowsky, dice, ese cambio, esa elevación de conciencia, no es algo tan simple, ¿ya? No es algo tan simple. Y si a uno elevara la conciencia de un minuto a otro, sentiría que eso es como que te sacan los dientes, ¿ya? Ahí es algo doloroso o intenso, ¿ya? Entonces ahí cerramos este círculo o estos círculos y vemos que efectivamente la toma de conciencia con minúscula y la toma de conciencia con mayúscula son diferentes. Una no te lleva a la salud y va a requerir algo,
algo que te lleve a elevar tu conciencia, y la toma de conciencia con mayúscula. Si tú la fuerzas en la persona o en uno mismo, eso puede ser eh, muy intenso. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a ver algunos elementos más. Y aquí volvemos a metagenealogía. Dice, cuando la toma de conciencia, el perdón, la sublimación y otras soluciones razonables son ineficaces, entonces la metáfora o el acto teatral se convierten en medios privilegiados para realizar el deseo infantil sin profanar por ello los tabúes de la moralidad, rebasando las prohibiciones fundamentales simbólicamente, no literalmente. Entonces, si uno lee esto una mirada más aguda, dice que cuando son ineficaces, es decir, lo que está diciendo es que a veces una toma de conciencia con minúsculas sí es eficaz, ¿ya? Que esto no es lo que había dicho antes, ¿ya? Pero bueno, tomémoslo. Y dice, en otra parte, dice, pero la serie de relatos que vamos a presentar pueden ayudar a visualizar mejor la acción de los nudos y núcleos y la manera de disolverlos. En ciertos casos irán acompañados de un acto de psicomagia que ha sido creado específicamente para esa persona, mientras que en otros casos la mera toma de conciencia resultará suficiente para desatar el nudo y superar el núcleo. Ya, aquí llegamos a otro lado. Aquí nos estamos contradiciendo, ¿ya? O sea, yo partí diciendo de que em, la toma de conciencia, Jodorowsky dice que la toma de conciencia no es suficiente, pero aquí le estoy mostrando que también dice que a veces es suficiente, ¿ya? Eso para que sepan. Pero lo más importante es que entendamos que hay una diferencia entre conciencia con minúscula y con mayúscula, ¿ya? Pero Jodorowsky también dice que a veces una toma de conciencia, es decir, sin un acto, la sola toma de conciencia es suficiente para elevar la conciencia con mayúscula, ¿ya? Entonces, llegamos a esta frase clave que dice, para poder superar la repetición existente en el árbol genealógico, el ingrediente clave es la conciencia. Entonces, la conciencia con mayúscula es la clave, ¿ya? Sea un acto o no acto, si hay conciencia con mayúscula, hay una superación. Entonces, ¿qué era la conciencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la conciencia con mayúscula? La esencia, ¿ya? Y la definición que nos daba Jodorowsky era lo que nosotros creemos que el inconsciente es la conciencia, con mayúscula. Ahí está nuestra identidad, o sea, nuestra verdadera esencia. Y también esa conciencia con mayúscula tiene lo que desafía a la conciencia con minúscula, ¿ya? Entonces, todo este recorrido que hemos dado para entender lo que es tomar conciencia nos llevó a primero identificar que conciencia hay dos, con mayúscula y con minúscula. Inconsciente hay dos, inconsciente y supraconsciente. Y nuestra identidad está en la conciencia con mayúscula, o nuestra esencia está ahí, mientras que la conciencia con minúscula es este ego. La toma de conciencia sería eh, algo que podemos hacer, pero a veces nos va a llevar a una sanación, ¿ya? Pero siempre que hagamos una toma de conciencia con mayúscula, va a haber sanación, ¿ya? Entonces, en el centro de todo lo que busca el trabajo genealógico en el tarot y la psicomagia es la conciencia con mayúscula, ¿ya? Y podríamos decir que si tú la encuentras, la conciencia con mayúscula, fuera de esta herramienta, fantástico. Al final, estas son un medio para ir a esa conciencia con mayúscula. Y esa conciencia con mayúscula es ir donde nuestros límites no nos dejan ir. ¿Y cuáles son esos límites? Bueno, los límites y los límites más poderosos son los que tenemos, según Jodorowsky, implantados por nuestro árbol genealógico, ¿ya? Entonces, de aquí podemos saltar a un mapa, ¿ya?
Entonces, si uno quisiera sentir cómo te sacan los dientes, que es como lo que decía, oye, si uno obligara a una persona a elevar su conciencia, sería como sacarse los dientes. Uno viene, viene viviendo ese proceso desde el nivel de conciencia más básico, que es como el de los bebés, que el animal, el que está más abajito, es el animal superviviente, la conciencia animal con la que nosotros nacemos. Después vamos creciendo, eh, y el niño eh, necesita consumir todo lo que está a su alrededor. Después vamos evolucionando y aparece el nivel adolescente. Y en cada uno de estos niveles, si uno ha ido sufriendo trauma, conflictos, uno va quedando estancado en ese nivel de conciencia. Entonces, el trabajo que uno va haciendo es ir pasando de esos niveles de conciencia y pasando de esos niveles de conciencia y pasando de esos niveles de conciencia, ¿ya? Ese sería la visión evolutiva del trabajo jodorowskiano. Y si llamamos la toma de conciencia con mayúscula, sería ir avanzando en este camino, ¿ya? Ya sea en el tarot, ya sea en la psicomagia, ya sea en el magia lógico, da lo mismo, ¿ya? Mientras tú sigas este camino, que ya aquí podemos llamar tu camino interior o tu camino hacia tu esencia, este es el camino que te va a permitir ir sanándote, desarrollándote. Y la dificultad es que muchas veces nosotros quedamos bloqueados en alguno de estos eh, niveles de conciencia, o una parte tuya, tu ego emocional o tu ego intelectual quedó bloqueado. Entonces, hay una resistencia muy importante a que uno dé el paso más allá. Y eso es lo que hace que uno sienta que a veces te van a sacar los dientes, ¿ya? Entonces, ese sería como el mapa que uno va avanzando hacia más adelante. Y con eso doy cierre a este tema introductorio. Obviamente aquí hay muchos otros temas que son súper interesantes para comentar. Por ejemplo, ya cómo yo pudiera elevar mi nivel de conciencia con un acto que no sea de psicomagia, ¿ya? Porque Jodorowsky solo dice, aquí hay un acto que te va a ayudar a elevar tu nivel de conciencia, la psicomagia, ¿ya? Pero, ¿qué otros caminos hay? ¿Ya? Porque hay muchos. Aquí es lo mismo en los caminos. El tema es si te lleva a elevar tu nivel de conciencia. Otra pregunta podría ser, ¿y cuándo sé si mi nivel de conciencia lo elevé? ¿Ya? Muchas veces yo usaba acto de psicomagia y después digo, ¿sabes qué? Este acto de psicomagia no me sirvió. Pero hay otros que sí, ¿ya? Entonces, hay todo un proceso de exploración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te va diciendo si tú vas avanzando en el camino, ya sea en todo? eh, ¿Cuál es tu nivel de conciencia? Entonces, también surge la pregunta, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta de cuál es mi nivel? Bueno, pero no quiero poner más preguntas porque me gustaría escuchar eh, lo que quieran comentar y si les surgieron dudas, consultas. Así que voy a dejar de compartir y bueno, le agradezco este, que hayan escuchado participativamente toda esta exposición. Voy a dejar de compartir y le voy a habilitar los micrófonos. Denme un segundito. Ya. Ahora se pueden desmutear. Entiendo. A ver, sí. Dudas, consultas, comentarios. Muy rápido, ¿no? Ah, ya, está bien. Como son temas introductorios, yo trato de hacerlo bien, bien general, pero sí, este espacio de las preguntas es como para que ustedes pongan los suyos y cómo esto se conecta con sus inquietudes personales. Entonces, eso también es bien interesante. A ver, Milena, cuéntame. Buenas tardes a todos. Bueno, me parece muy interesante lo de conciencia con alta y conciencia con
minúscula. eh, y sí, eh, me parece válido, por ejemplo, para algunas partes infantiles de uno que están atrapadas en, digamos, en los diferentes espacios que conviven con uno. Uno tiene varios interlocutores que le dicen a uno, ay, no, eso sí, no, eso tampoco, no, eso tal vez, no, y qué tal que eso no funcione. Entonces, para callar todos los interlocutores, eh, y sobre todo los infantiles, porque dice, ah, esto se puede parecer a tal situación que pasó en tal año, y eso fue muy doloroso. Eh, el acto de psicomagia me parece que es válido porque sin llegar pues como a ser agresivo, a veces pues como es simbólico, que no propone hacer una matanza pues de todo el árbol, sino que hace cosas simbólicas, me parece que es bueno. He probado varios actos de Jodorowsky, hemos hecho varios actos con amigos y nos gusta, por ejemplo, los que son bien rudos, porque los que son bien rudos mueven o desplazan la estructura del niño o de lo que está atrapado, que parece esencia de un niño adolorido, y luego duerme la persona, hace el ciclo de dormita y al siguiente día se despierta con otra conciencia diferente o por lo menos el cuerpo reacciona distinto. Digamos que parte de las reacciones es la abrasión, cuando uno empieza a bostezar, y empieza como, ay, que tengo como sueño, me estoy durmiendo. Eso es un muy buen síntoma, me parece que es interesante. Eh, y no digo que la conciencia grande no funcione cuando uno dice, wow, creo que acabo de entender muchas cosas, pero el acto de psicomagia, por ejemplo, para ayudarle a otras personas y también para uno mismo y para amigos, funciona y funciona muy bien porque es como el hacer remueve, el hacer en el cuerpo, que póngase, queme el papel, luego estrújeselo en el cuerpo, y dígala el mantra, me convierto estas maldiciones en bendiciones, entonces uno se estruja todo, claro, porque le está dando un indicativo a las células de que tiene que trabajar, lo cual me parece muy interesante. El hacer, el hacer. El hacer es fantástico. Ese es mi aporte. Ya, gracias. Gracias, Milena. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hola, buenas tardes. Hola, Andrea. Muy interesante, la verdad es que, bueno, creo que me ayuda muchísimo ahorita todo lo que nos has dado. Para mí es un poco nuevo este tema de, recién estoy entrando en con Alejandro, entonces em, yo siento que, justo como decías, ¿no? De que para mí ha sido un problema de después de buscar mucho en mí, sentir que sí, estaba como que ha habido hace unos años que me sentía bien, que estaba creciendo. Y ha llegado un punto en el que me he sentido bloqueada y creo que es justo lo que dices ahora, ¿no? Y hay cosas que nos bloquean y no podemos verlas, pero es necesario un acto, ¿no? También. No, no sé cómo expresarme bien, pero la verdad interesante. Lo dejo ahí. Sí, no, o sea, yo creo que eso que tú comentas a todos nos pasa, po. Uno va avanzando y de repente vienen estas crisis tremendas y uno dice, pero oye, Eh, yo ya había dado ¿Qué hago varios ahí? pasos en este camino, pero vuelve Sí. todo. Y también entender realmente lo que es el ser esencial, creo que eso también me gustaría ver si podemos hablar un poco más, porque no sé si se refiere como lo que hablan en la no dualidad, de que ese ser esencial viene siendo, como explicabas, ¿no? Esa parte universal de nosotros, pero nos aleja de nuestro ego, o sea, y estamos identificados también con ese ego, ¿no? Por eso es como que el ego se muere, ¿no? Cuando Mm. llegas al ser esencial, ¿o no es así? Mira, ¿O no? conversémoslo ya. Te puedo decir lo que plantea Jodorowsky.
No, aquí no hay que matar al ego. ¿Ya? Puedo matar a los padres, puedo matar a los abuelos, puedo matar a muchas personas metafóricamente, pero el ego no lo matamos. Incluso podemos enterrar a nuestra identidad. ¿Ya? Y le decimos Ya. chao, le hacemos un funeral, chao, cambiamos de nombre, etcétera. Eh, pero hay una capa donde tenemos estas herramientas. ¿Ya? Voy a responderte de manera general y después me voy a ir a lo específico. ¿Ya? El tarot, el árbol genealógico y la psicomagia son herramientas. ¿Ya? Y como cualquier herramienta, uno las puede usar de manera superficial, uno las puede usar para solucionar el mundo, pero no para solucionarse a uno o una misma. ¿Ya? O sea, en la herramienta no está si tú estás involucrado o involucrada. Aunque sea el tarot y el mundo simbólico, o cuando sea la psicomagia, estoy trabajando a mi niña o mi niño, o estoy trabajando, oye, hice el acto de psicomagia, estoy trabajando con mi memoria. ¿Ya? La herramienta no hace que esto se vuelva un trabajo interior. Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿y qué es un trabajo interior? Entonces, de ahí aparecen estas disciplinas, la esotérica, el ocultismo, y Jodorowsky, que es el artista que leía mucho y habló con ciertos maestros y tuvo sus grandes influencias, y dijo, mira, eh, esto es el ego y esto es el ser esencial, ¿ya? O sea, él rescató lo que se dice en muchas disciplinas, y él lo rescató en su lenguaje. Dice, tenemos 4 egos, y la quinta esencia, este Deo, es conocido como el alma también, o el espíritu a veces, es en realidad quien nosotros somos. Y estos son nuestras máscaras. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tenemos a nuestro ego, pero tenemos esta individualidad que va más allá de los límites. Y eso es el ser esencial. ¿Ya? Y él le pone capa, uno está el yo superior, que es el que es capaz de comunicarse con estos egos, el yo superior. Y cuando el yo superior logró que se comuniquen, logró que se unifiquen y logró que vayan hacia a un propósito común, y ese propósito común generalmente es ir más allá de lo que ha ido tu familia o lo que ha ido tu identidad adquirida. Es decir, es un propósito que te lleva a salir de tu zona de confort, pero también tu zona de conciencia con minúscula. Te lleva a la zona de conciencia con mayúscula. ¿Ya? Y ahí dice que cuando este jinete es capaz de llevar a estos 4 egos durante cierto tiempo, es capaz de volverse receptivo. Es decir, cuando este madura, se vuelve receptivo al ser esencial. ¿Ya? Entonces, yo te diría que dentro de cada uno existe algo virgen o una esencia que va más allá de este cuerpo, este nombre, este tiempo, y nosotros tenemos acceso a eso. Pero vivimos tan identificados a la otra lado, a la parte que, está influida por la sociedad, la familia, el trabajo, los amigos, la pareja, y perdemos la conexión con ese otro ser. Entonces, el ejercicio es conectarse con tu esencia, básicamente. Y este mensaje tú lo puedes encontrar en diferentes caminos. ¿Ya? No te diría que es exclusivo de acá. Solo aquí, lo único que yo te diría que lo diferencia es que utilizamos esta herramienta. ¿Ya? ¿Te sirve o no? Sí, sí, Ah, gracias. Sí, buenísimo. muchas gracias. Muy claro, sí. Muy lindo, sí. Muchas gracias, Aníbal. Tu página está muy buena. Solo quería Qué decirte eso. Estoy buena. así impresionada, realmente, y todo clarito, especificado. Me gusta mucho, así que me estoy tomando mi tiempo poco a poco. Y igual estoy empezando ya a leer bien los libros, así que Sí, espero que puedas seguir aprendiendo de vos. sí. Eso. Alejandra, Hola, hola Aníbal, hola, ¿cómo estás? hola. Bien, ¿y tú? Hola a todas. Em, bueno, me aparecen como muchas preguntas y estoy como cayendo como de a poquitito con la,
el poco rato, pero la profunda información que entregaste, que es como, claro, comerse un chocolatito y lo masticando de a poco, porque es como, o sea, a quienes, yo me declaro que no he profundizado en la apuesta de Jodorowsky, entonces es nuevo, ¿no? Es como más lentito, que no sea esto de los actos psicomágicos. Y me preguntaba muchas cosas. Obviamente me preguntaba también lo que tú decías. eh, yo hablo mucho de la palabra conciencia, entonces me preguntaba de qué hablo cuando yo hablo de conciencia, ¿no? Eh, me preguntaba efectivamente qué nivel de conciencia tengo también, ¿no? En qué nivel estoy. Cuando le pido al resto, le pido una toma de conciencia de qué estoy hablando, ¿no? Mm. Y yo que, claro, que me dedico justamente a la transformación y de esa transformación de segundo nivel, no solamente como de actos que hablen de cambio, sino que de cambiar desde el lugar que uno que miramos. eh, Hoy me siento yo entrampada. Hoy estoy en ese lugar que tú dices, ¿no? Es Mm. como que, chuta, me he dado tantas vueltas, he hecho, es como en esta espiral, ¿no? Y parece que la espiral a cada cierto rato y me pasa, ¿no? Y estoy ahora ahí, como que quedo trunco, ¿no? Entonces, como, ¿y cuál es la próxima vuelta, ¿no? Y entonces, cuando no encuentro respuesta, me pongo a hacer cosas que no sé necesariamente si son actos psicomágicos, pero me meto a hacer cosas a ver si esa acción, ese acto me entrega información. Y probablemente, no sé si es un acto psicomágico o no, pero antes de meterme a estar aquí con ustedes, me metí a ordenar mi closet. Ordenar mi closet y a sacar cosas, a eliminar, sentir que quería sentir más liviandad, Mm. como que respiraba más profundo, ¿no? Y entonces, pero hacerlo conscientemente, no como un acto independiente, sino que darme cuenta que me iba pasando en la medida que yo iba sacando ciertas cosas, ¿no? Y desde ese lugar yo le dedico, o sea, lo rotulo como un acto psicomágico, si es que eso me permite una nueva información en esta espiral. Eso quería como, la verdad que compartir como mi experiencia, mi tupidez de este minuto. Eso. Súper. Mira, deja tomarlo porque me parece clave también. De partida, cuando uno se acerca a este enfoque, siempre uno se siente como ignorante, ¿ya? Porque de partida, a mí me pasó, yo partí ya con tarot, y ahí uno aprende tarot. Pero después decir, ya, pero el tarot es una cosa, está lo del árbol genealógico, que es todo un mundo, o lo de la psicomagia, que es todo otro mundo. Entonces, dice ya, bueno, tímidamente uno dice, ya voy a aprender de árbol genealógico. Y así lo hice, ya, y partí por una, por otra. Y, y claro, yo creo que un peligro en este camino es como poner el conocimiento afuera, ¿ya? O que la información está afuera, o que la clave está afuera, ¿ya? De partida no, la clave está dentro, esto es un camino de uno. Y Mm. si va a tener psicomágico el nombre, da lo mismo. Ya eso es lo de Jodorowsky. La pregunta es qué me sirve a mí. Y efectivamente, la idea es encontrar más nombres, ¿ya? Actos simbólicos, eh, incluso algunos referentes le van cambiando los nombres al acto, porque estamos en una búsqueda, todos estamos en una búsqueda. Pero sí es importante tener claro un norte. Y parte de esta presentación, para mí era importante que quedara claro cuál es el norte dentro de este enfoque y esta conciencia con mayúsculas. ¿Ya? No es un mensaje nuevo, pero sí es importante decirlo porque hay mucha gente que se confunde cuando entra a ver a Jodorowsky y de repente aparece la psicomagia, ¿ya? Como la parte loca de Jodorowsky, la psicomagia. Y Jodorowsky dice, y el tarot y el árbol genealógico no sirven,
¿ya? Porque solo llegan a la toma de conciencia. Y uno dice, chuta. O sea, los talleres que tomé, los libros que leí, los cursos, todo el camino que hice. Entonces, ese tema me importaba porque cuando pasa eso uno dice, chuta, se invalida. Y el camino que llevo en el tarot, el árbol genealógico. Entonces, lo primero que quiero decirte, no. No vamos a invalidar. Eso sirve, pero hay que entender primero qué significa conciencia. Entonces, toma de conciencia es cuando el ego, estamos tomados por el ego. Cuando estamos tomados por el ego, no hay curación posible, porque cuando estamos tomados por el ego, no resistimos a la curación. ¿Ya? Y está esta otra posibilidad. Pero ¿cómo accedemos allá? Y Jodorowsky inventó una puerta. Pero esa puerta yo la he experimentado, o otras personas la han experimentado, y a mí me funciona, a veces, no siempre también. Y eso también es importante saberlo. Cristóbal Jodorowsky decía que él después de sus, no sé, 30 años aplicando y dando actos de psicomagia, que había descubierto que los actos de psicomagia eran muy buenos para unas cosas y no servían para otras. ¿Ya? Entonces, eso también es importante saberlo. Y la idea es que esto sea una guía para saber dónde estás tú, qué me sirve. ¿Ya? Em, yo creo que eh, yo me voy con la pregunta de ¿en en qué nivel estoy con la conciencia con mayúscula? ¿Y dónde está mi próximo paso para la conciencia con mayúscula? Y poner mi foco para allá. ¿Ya? Y siento que el nacimiento de esta escuela, para mí, era un paso hacia la conciencia con mayúscula. Lo di, ¿ya? Pero ahora necesito otro paso, porque si no me estanco, porque ahí aumentaba un poquito, ¿ya? Y ahí quedé. Entonces, claro, vamos a ver cuál es el otro. Y esa pregunta yo creo que es algo que hay que mantenerlo de aquí hasta el final. Mm. Buenísimo. Claro, perdón, solo para terminar, y cómo buscamos eso, ¿no? O sea, cómo queremos encontrar esa conciencia con mayúscula, porque en el fondo es nuestro norte, si no hay palos de ciego. Sí. Pero ¿cómo se hace la búsqueda? Mira, sí, Y pareciera que es como buscando, buscando, siguiendo la intuición probablemente, porque el paso anterior sí tiene que ser el sostén para el siguiente, o sea, no hay que empezar de cero. sí. Eso es lo que yo me digo, a lo menos. Mira, aquí en el enfoque jodorowskiano donde estoy parado hoy día, hay un paso. Paso uno para donde sea, ¿ya? Y ese paso uno es, ¿cuál es tu deseo? ¿Ya? Y yo te diría, si queremos usar lo que aprendimos hoy, ¿cuál es tu deseo con mayúsculas? Es decir, hay un deseo que va asociado a nuestro ego y hay un deseo, o más a la herencia que recibimos, pero hay un deseo que está más asociado a a tu ser esencial. Entonces, ahí está el primer paso, porque si tú deseas, te va a aparecer el para dónde ir. ¿Ya? Que al revés, pues uno dice, oye, cuando sepa para dónde ir o cuando pueda ir, no, lo primero el deseo. Sin deseo, da lo mismo donde vaya, según este enfoque. ¿Ya? Y alguien se tenía que retirar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Astrid. Súper, buenísimo. Dudas, consultas, comentarios. Tú, Ale, ya también te tenés que ir, ¿cierto? Sí, dije a las 6, pero acabo de escribir que me esperó, lo siento. Mira, a mí me sirve el árbol genealógico y el tarot como guía. Es decir, si me sirve cuando me conecto con la conciencia con mayúscula, porque también uno puede ir al árbol genealógico y al tarot con la conciencia con minúscula, desde el ego. Y claro, ahí yo siento que uno sigue dando vueltas, porque la resistencia es tal que no pasamos, pero pueden ser unas herramientas que te puedan servir. Milena, cuéntame. Aquí escuchándolos conversar y bueno, yo aquí uniendo
partes. Yo empecé a trabajar la psicomagia, digamos, nunca he hecho tarot, no, sí directamente la psicomagia con una amiga que estudió biodescodificación, entonces unió los actos de psicomagia y empecé a estudiar el árbol genealógico, mi árbol, para poder entender los problemas que se nos estaban repitiendo a todos en el árbol. Sobre todo teníamos una serie de problemas que veíamos como era el común denominador de todos en el árbol, en primos, en tíos, en abuelos, empezamos a verlos. Y entonces ella decía, bueno, yo le decía, bueno, listo, chévere llegar a este punto, pero entonces, ¿cómo hacemos para que mi conciencia chiquita con mi conciencia grande, con C gigante, se unifiquen y puedan trabajar en equipo para poder ayudarle a esa otra conciencia que está atrapada a que suba o que salga o que se libere y como que digamos, se sincronicen, ¿no? Como que hagan una sincronicidad. Entonces empezamos a mirar los ejercicios de psicomagia de Jodorowsky, digamos como que ella empezó a unirlos, a ver cómo podrían trabajar mientras me estaba biodescodificando yo. Realmente funcionan, lo que dices tú, unos, otros no. De esa, digamos, de ese trabajo y rescato lo que hay digamos, unos que son muy fuertes. eh, digamos, cuando trabajamos con el abuelo, esos que tenían mucha fuerza, que había que sacar mucha rabia, como ¡paz! Botar todo, eh, terminaron voy a decirlo así, yo soy colombiana, en una pata fría, es decir, como un día amanecí con un pie frío, un pie frío y no, hasta el día de hoy no le hemos biológicamente encontrado el chiste al pie frío, ya hemos ido cruzado varios médicos, el neurocirujano, el no sé qué, parece ser que es un nerviecito que está prensado y que conecta al ciático. Entonces, lo que dice Alejandra, de ahí para allá, y lo que dices tú, Aníbal, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, necesito descomprimir ese nervio, pero no sabemos cómo hacerlo. Si hay otro acto de psicomagia, si habría que buscar, o sea, entrar en la supraconciencia, ¿sí? Unirse y cómo llegaría esa información. Es una, digamos, es una cuestión que a mí me surge después de todos los trabajos que he hecho, es decir, los he probado en mí, ¿sí? En mí. Y que llega uno hasta cierto punto, pero por ejemplo, ahora para que la pata no se ponga fría, sino que otra vez vuelva a estar normal, ¿cómo, cómo une ese punto? Que me parece interesante, sobre todo muy interesante para trabajar esas partes resentidas del árbol, ¿no? Mm. Bonito, gracias por compartirlo. ¿Y todavía entonces tienes tu pie frío? ¿O Todavía, todavía? todavía tengo el pie frío, todavía estamos, digamos que fue una gran toma de ¿Y conciencia, el qué saber pie? que ¿El no izquierdo o el puede. derecho? El izquierdo, el abuelo Ya. le robó plata a todos sus hermanos en el árbol. A mí no me da pena contarlo porque yo creo que eso alimenta mucho y nutre a quienes estamos en esta búsqueda. Y lo que hicimos en el acto de psicomagia, de hecho, diseñamos un acto nuevo donde eh, convertimos, o sea, buscamos unas monedas de oro parecidas a unas morrocotas, como antiguamente se llamaba, para devolverle a cada uno de sus hermanos que él negó el dinero. Entonces yo iba por la calle hablando conmigo mismo, pero con mi yo superior, con esa conciencia grande, le decía, bueno, Ignacio, este es mi abuelo, se los voy a presentar. Este es el artífice de todo. Entonces le decía, bueno, Ignacio, cumplimos años el mismo día, o sea, él ya está muerto, pero fíjate cómo Mm. terminando yo o sea, es como si me hubiera entregado a mí la tarea de termine lo que yo no pude terminar. Entonces, al compartir acá, que me parece interesante, hicimos el acto de con monedas grandes, unas monedas que acá parecen morrocotas,
pagándole a cada uno de sus hermanos como el dinero que él le debía como acto de psicomagia. Después de ese acto, y él se quedó con su moneda grande, me entró una desazón, como una cosa rara que yo no entendía qué era cuando devolvimos el dinero, como si él se hubiera empobrecido, es decir, le digo yo, pero después de que robaste a todos tus hermanos, ¿tú viste lo que hiciste? O sea, hablando conmigo misma. Eh, Eso, y después empezó como a acomodarse la energía, vino un cambio de casa, empezó como acomodarse como todos los temas de trabajo, no solamente conmigo, sino lo noté en varias personas de mi árbol, como que algo se había roto y se había como arreglado. Claro, ninguno en el árbol se preguntaba, o sea, decía cómo arreglar esto, sino ¿por qué me pasa esto? Más o menos, o ¿por qué nos pasa esto? Pero nadie hacía nada, pero les comparto porque si la pierna sigue fría y a pesar de que diseñamos un acto chévere de psicomagia que funcionó, ahora digo yo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que poner la pata caliente otra vez. A ver, piensa en algo, piensa en algo. Súper. Mira, me parece súper bueno lo que comentas porque se conecta con algo que para mí es clave. Cuando uno utiliza esta herramienta, uno tiene que tener claro, y este es como el ejercicio, para que esto sea parte de tu camino interior, saber en tu camino interior a dónde quiere ir, ¿ya? Entonces, claro, uno entra a la genealogía, y ahí en la genealogía hay de todo, ¿ya? O sea, hay muchas cosas claro, de asesinos, de violaciones, robos, hay de todo, ¿ya? Y si uno quisiera entrar a, a sanar, uno puede estar ahí de una semana, 2 semanas, otro año, otro año, otro año, y no se acaba, ¿ya? Y no se va a acabar. Pero eso puede ser una trampa para uno, porque lo importante para uno es que tú avances no solo a reparar lo que te corresponde, sino que avances a donde tú tienes que ir. Entonces, hay una parte que tiene que ver con tú. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Ya? Y cuando uno va al árbol genealógico, aquí es como, es el paso, un paso que, por lo menos en la meteorología, te lo preguntan como un primer paso ya. ¿Y cuál es tu finalidad en la vida? ¿A dónde quieres ir? Y ese sí es muy importante. ¿Ya? Independiente de que uno se demore toda la vida, pero eso tenerlo ahí para seguir avanzando. ¿Ya? Y de ahí uno puede ir chequeando ya. eh, la pata fría. ¿Me sirve en este avance hacia donde voy yo? O no sé, este problema, ¿me sirve o no me sirve? Entonces, siempre es chequear eso. No buscamos resolver todos los problemas, pero, pero hay un problema del que no nos queremos escapar, que es dónde estamos en nuestro camino interior y cómo seguir avanzando. Entonces, sí, hay que tener un propósito. Y ese fue como, en la biografía de Jodorowsky fue un golpe para él. Porque él decía, yo no sé, me conecto con el inconsciente, soy artista, y voy a liberarme de mi racionalidad. Hizo todo un camino en el teatro para liberarse. Decía, yo soy un personaje, no quiero aprender a interpretar un personaje, ya soy el personaje. Quiero buscar, y esa fue su trayectoria durante 10 años en el teatro, liberarse del personaje que era. Entonces llegó a un teatro en que era un teatro que no se podía repetir, rompían cosas, no había guión, no había, sacó todos los escenarios que permitían que el ego pudiera manejar la situación. Entonces, y se enfrentó ahí a una transformación, ¿ya? Em, pero claro, aquí lo que estamos tratando de hacer es nosotros sacarnos ese personaje, eh, con una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad en la vida? Y para Jodorowsky, cuando se enfrentó a esta pregunta que se la hizo un tipo que se llamaba Chen Ming, porque él había escapado de México, se había ido a Estados Unidos con su película porque le iban a matar, supuestamente, y no dejaba de sudar. Sudaba, 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 todas las noches sudaba, muchas poleras.
Entonces este tipo le preguntó cuál es tu final en la vida. Y ahí él quedó en shock. De partida, si uno ve eh, lo que dice Jodorowsky sobre los tarotistas, como el futuro, oye, el futuro nada que ver, porque no puede andar prediciendo el futuro. Bueno, lo que estaba preguntando este tipo era, ¿cuál es tu futuro? O por lo menos tu intención de futuro, ¿ya? Entonces para él fue un choque enfrentarse a lo que era el futuro. Él no quería, ¿ya? Él estaba muy en contra del futuro, pero aquí lo tuvo que integrar con cuál es tu intención de futuro. Y después terminó reconociendo que el inconsciente, que era lo que él decía que era nuestra verdadera identidad o nuestra verdadera esencia, lo incluye. Consciente y supraconsciente, pasado, futuro. Todas nuestras intenciones de futuro. Entonces, la intención de futuro es clave que uno la trabaje. Entonces, yo creo que podríamos inventar más recursos para llegar allá. Yo creo que tú, Alejandra, seguramente tienes más recursos, herramientas, pero enfrentarse a la pregunta, ¿cuál es mi intención de futuro? Y no soltarla, eso es parte de seguir en el camino, ¿ya? Entonces yo te diría, la conciencia con mayúsculas se va a expresar en la medida que uno, y lo vuelvo a decir, uno establezca cuál es tu deseo con mayúsculas. Qué es lo que tú quieres y que en general va a ir más allá de lo que tú tienes o eres o posees o sabes y va más allá de saber, tener, es algo que te va a llevar más allá. Sí, solo me Dale. parece muy, muy adecuado y además interesante y certero, ¿no? Y recordaba anoche mismo, ¿no? Que me encontraba con ciertas dificultades puntuales y, y decía que no me pierda en el camino, ¿no? Que no me pierda con estas cosas y un poco lo que tú le decías a Milena, ¿no? Como, a ver, esto del pie frío o esto de la problemática o la situación puntual que vi ayer, ¿me sirve o no me sirve esta problemática que me está ocurriendo o qué me trae o qué me muestra para lo mayor, ¿no? Para este deseo, este deseo de intención de futuro, Mm, ¿no? sí, Yo creo que, o sea, sí, adhiero adhiero a lo que tú dices y eso creo que hay que tenerlo claro y quizás esa es la vuelta, esa es la vuelta ahora, ¿no? Sí, esta es la vuelta. Buenísimo. sí. Tengo a Astrid que me mira con, con esa foto, no sé si le pasa a usted. Como si ¿Qué quisiera cosa? la foto de Astrid que está en la pantalla, no Ah, sé si sí, la está todo el rato mirando con su ojito abierto. Pero dijo que parece que se iba, no sé, ahí quedó ella, Era bella. mirándonos todo el rato. Esa es como nuestra verdadera esencia, ¿ya? Nuestra verdadera esencia siempre está mirando, está muy atenta a lo que hacemos. El ejercicio de uno o una es mirar esa esencia. Bueno, llegamos al término. Yo estoy muy contento, le agradezco que estén aquí. Gracias, Astrid. Buenísimo, gracias a ti también por tu presencia. Eh, Cualquier comentario, cosas que quieran comentar, bueno, tienen mis datos de contacto, así que ahí me pueden escribir. Yo les agradezco, estoy muy contento y les invito a participar de las próximas actividades. Hay un encuentro de árbol genealógico el jueves. Ya, va a ser el primero que voy a hacer. Este es como nació de este mes pasado a este. Vamos a ver qué pasa. Ya mi invitación es que abordemos algo de árbol genealógico, hagamos alguna actividad práctica y conversemos. ¿Ya? Como esto es con inscripción, pero libre, cualquier persona puede llegar, hay principiantes, alguien que sabe más, yo voy moderando esas actividades. ¿Ya? Y bueno, ¿A qué vienen hora es, Aníbal? ¿A qué a hora las cinco y es? media, 5:30. De 5:30 a 7, sí. Estamos en este horario internacional. Bueno, le agradezco. Muchas gracias.
Cariños, que tengan una buena semana. Gracias a ti, saludos y gracias también a los que están acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias Chao, a Andrea, chao, todos. Gracias, Milena. Aníbal, Alejandra, Andrea, Astrid, gracias. Bonito espacio para compartir. Muchas Gracias, chicas. gracias. Gracias, Aníbal. Chao. Chao. Que estén Chao. bien. Saludos, Chao, Aníbal. chao. Saludos.